Feliz sábado, hermanos, bendiciones. Es para nosotros el poder hacer esto un gozo y una alegría una vez más en las lecciones de Escuela Sabática, hablando acerca de la vida de Jesús. Qué tema tan hermoso, qué tema tan importante, ¿no? Contemplar a Cristo y por medio de él contemplar a nuestro Padre Celestial. En esta semana me toca compartir junto con mi amigo y hermano Leandro Pena, que está por ahí. ¿Cómo andás, Leandro, un saludo. ¿Cómo andás, Carlos? Buenas noches para vos y para todos los que nos están escuchando en esta noche. Una bendición, una felicidad siempre ingresar en el descanso del Señor, en su reposo, porque bueno, nos invita a estar al abrigo de su amor, de saber de que podemos recibir ese amor con que el Padre nos ama. Y feliz también, Carlos, de poder estar hoy en una doble celebración. Poder tener hoy un novilunio y un sábado a la vez. Yo sé que en un ratito nos vamos a estar viendo las caras nuevamente para el tema de novilunio, pero en este momento, bueno, juntos para el repaso de Escuela Sabática. Así que si estás conectado aquí viendo la lección, recuerda quedarte un ratito más conectado para que veas también el mensaje de novilunio. Y también quisiéramos, ¿verdad?, hablar acerca del título, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y limpieza del templo. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy, no sin antes pedir la dirección de Dios para que nos dirijan en el estudio o repaso de esta noche. Así que le voy a pedir a Leandro a ver si nos puede dirigir en oración para entonces dar comienzo. Así que, por favor, si nos puedes dirigir. Una alegría. Los invitamos a ponernos reverentes donde nos encontremos. Amante y querido Padre Celestial, buen Dios, gracias Padre por este descanso en el que por medio de tu Santo Espíritu, por medio de Cristo nos permitís ingresar. Gracias por ese amor, gracias por los cuidados en la semana y en este momento gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, de poder tener este repaso juntos, junto a mi amigo, junto a mi hermano Carlos y junto a tantos amigos y a esta familia hermosa que se congrega todos los comienzos de sábado por esta iglesia virtual. Padre, acompáñanos por medio de tu Santo Espíritu para que seas tú quien nos hables en esta hora y bendícenos con tu presencia, Señor. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con la lección. Vamos a comenzar con el tema de la entrada triunfal y vamos a leer ahí los primeros versículos que queremos considerar en este estudio. ¿Cómo no? Carlos, ¿querés que arranque? Perdón. Dale. Sí, ¿te gustaría que comente? Dale, dice, seguro. Esto está en Juan capítulo 12, verso 13 al 15. Dice, el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentada sobre un pollino de asna. Y bueno, hay varias cosas que comentar acá, Carlos, de este pasaje. Creo que resume bastante las primeras preguntas de la lección, donde mencionaba qué es lo que hizo Jesús. Recuerdan que la semana pasada hablamos de él en Betania, hablamos de él en la casa de María, en la casa de Marta, en la casa de Lázaro, de ese gran presente que le hizo a María. Y de ese momento hasta aquí, él se traslada a Jerusalén e invita a sus discípulos a confiar en él, en sus palabras, al buscar este animalito para que se cumpla las profecías. Y vemos también acá la recepción que le da al pueblo, ¿sí? Aquellos que estaban asistiendo a la celebración del Pesaj, de Pascua, recibiendo al que viene, ¿no? Recibiendo al Rey de Israel, recibiéndolo a Cristo de esta manera, de una manera muy distinta a la que lo habían recibido durante su ministerio, durante los 3 años que él estuvo acá en la tierra. A mí me llama mucho la atención el hecho de que desde el primer versículo que mencionamos aquí, el 12, vemos que era mucha gente. Dice que mucha gente había venido a la fiesta y como oyeron que Jesús había venido a Jerusalén, tomaron ramos de palma y salieron a recibirle. Esto nadie les dijo, nadie regó una voz, nadie les dijo tomen estas palmas
y cuando vean que Jesús viene, entonces griten. O sea, no había un sketch, no había un libreto aquí. Esto fue No era un iniciativa. gobierno, no era un gobierno populista. Acá sí pasaría en esta tierra, ¿no? Sale la gente en colectivo, va a recibir al líder. Acá no pasaba eso. Es bien interesante ver cómo mucha gente le nació el deseo de hacer esto. Cómo mucha gente le nació el deseo de hacer esto y salieron a recibirle como un rey, ¿verdad? Como un rey. Clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? En otros relatos se nos dice que lo reconocían como hijo de David también. El hijo de David, ¿verdad? Así lo reconocen. Entonces, es bien interesante ver cómo el pueblo lo reconocía como rey. Jesús montado sobre un asno, sobre un pollino. Me acuerda a cuando David quiso hacer notorio que había elegido a Salomón para que fuera su heredero, ¿verdad? En cuanto al trono, y preparó no sé qué animal era, ahora mismo no recuerdo exactamente qué tipo de animal era, pero preparó el animal que solía montar el rey y lo paseó y la gente lo reconoció como rey. Entonces vemos una escena un poco similar, y Cómo se aquí, repiten los patrones. ¿verdad? Y vemos una escena muy similar, donde Jesús montado sobre un hijo de asna, ¿verdad? Posiblemente un asno joven, sobre él iba montado Jesús y la gente lo iba aclamando. Y vuelvo y repito, esto no fue un sketch, esto no fue algo que se les dijo a la gente, no están los discípulos con pancartas diciendo griten, griten, alaben, alaben, muevan las palmas, muevan las palmas. Esto nació de la gente. En otros relatos se nos dice que ponían sus mantos, los tiraban al suelo para que sobre él caminara el asno. Todo una recepción, ¿no? A mí me llama la atención de esta cita cómo es el cumplimiento también de una profecía. O sea, entiendo de que esto no estuvo armado, no fue un sketch, pero además de eso, forma parte de un discurso profético, entiendo yo, del libro de Zacarías, donde se hace esta declaración: no temas, hija de Sión. Y yo pienso en cuanto a esta señal como un símbolo de la venida de Cristo y esta declaración de no temas, ¿sí? Y cuántos hay también de que al encarar las profecías, a mí me encanta esto, ya lo sabes, Carlos, al encarar el estudio profético está el tema del temor detrás del estudio. Está el tema el de tener miedo con respecto a los sucesos que van a venir por encararlo, ¿sí? Desde el evento y no desde de esta relación que tenemos con un padre que envía a su hijo para rescatarnos. He aquí tu rey viene. Y viene de una manera especial, sentado sobre un pollino de asna. Acá en Argentina tenemos el relato histórico de la cruzada de San Martín a Chile para su liberación, y todos recordamos que fue un caballo, por lo menos todos dicen que fue un caballo, pero en realidad él cruzó también sobre un asna. Y se dice, el tema del asna, yo voy a decir que esto tiene que ver con esta historia, pero quienes cuentan acerca del animal hablan de un animal que es fuerte y que es seguro para cruzar ciertos espacios. Y pensaba en relación también a este rey, que no viene como vienen los libertadores de este mundo, como uno encuentra en las imágenes de San Martín, de Bolívar. No voy a hablar de Puerto Rico, porque no recuerdo los personajes, no creo que hayan habido gente en caballo como acá, pero por lo general uno los tiene ahí montados en caballo, con una espada, y en este caso es Jesús el que se encarga de montarlo, de llamar para sentarse sobre él, y con un significado muy, pero muy especial. Entonces vemos dos cosas que por lo menos en mi manera latinoamericana de ver las cosas, me choca porque acá convocarían a la gente, acá no fueron convocados, Jesús iría sobre un caballo y acá iría sobre un asna, y ya empezamos a ver que el reino de los cielos y lo que está presentando Jesús va en contra de lo que está en nuestro corazón. Y bueno, por lo menos ahí eso fue algo que rescato de esto. Sí, mi reino no es de este mundo, ¿no? Mi rey, así es. Totalmente, algo distinto. Y está bueno esa conexión que hiciste con el no temas. Al final ahí me llama mucho la atención eso, porque constantemente Dios hace esa apelación a través de todas las escrituras a sus hijos. Y la garantía de que no debemos temer, o de por qué no debemos temer,
se encuentra en que nuestro rey viene, ¿no? Y tenemos un rey. Hay un rey que ya es rey, que ya es existente. Para esto he nacido y para esto he venido. Cuando le preguntó Pilato a Jesús, ¿no? Entonces, tenemos un rey. Y aunque el reino de este mundo se comporte de la forma en que se comporta, no temamos. Tenemos un rey, un reino real existente, y él no se ha olvidado de ninguno de los ciudadanos de su reino, ¿no? De todos esos hijitos que Dios le dio. Carlos, ¿sabes qué me hiciste acordar con esto de no temas? Cuando Moisés le habla al pueblo y el pueblo le dice a Dios, le dice a Moisés, háblanos vos y que no nos hable Dios porque nos va a destruir. Y él le dice que no teman, que Dios vino para poner su temor. Y es muy parecido, ¿no? No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Y el llamado también es a hoy, ¿no? Porque he aquí, no temas, tu rey viene y puede venir el rey hoy a tu corazón. Y es eso, y el que venga a su rey es también, como decía en Éxodo 20, para que no peques, o sea, para liberarnos. Y es bien interesante el hecho de que se menciona en el versículo 13 que la gente salió a recibirle. Y cuando Cristo viene a nosotros día a día, salimos a recibirle, abrimos la puerta, salimos a recibirle para que entonces Él haga morada. ¿Alguien nos invita a salir o es algo que es, digo, sí. Acá a veces estamos esperando que el pastor también nos invite o que venga alguien y esta gente salió sola, el espíritu lo llevó y bueno, no sé, qué lindo, tremendo. qué lindo. Sí, tremendo. Carlos, ¿te parece avanzamos ahí? Seguimos, que si no, no terminamos. Dale. Ahí dice en Mateo 21 del 8 al 10 algunos otros detalles de lo que habíamos mencionado. Dice, y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Ahí vemos bien interesante lo que estábamos mencionando hace un momento acerca de los mantos en el camino, declarándolo como hijo de David, es decir, como heredero al trono y como rey, bendiciendo su nombre. Y me llama mucho la atención que toda la ciudad de Jerusalén se alborotó. Es decir, cuando dice toda, es que no hubo personas que no supieran que algo estaba ocurriendo, que había alguien entrando y que estaba siendo recibido como rey. Y los que no sabían decían, ¿quién es este? Y capaz que algunos sarcásticamente decían, ¿pero quién es este? ¿Quién no, sos? sí, entonces, pero es interesante el punto de que Jesús hace algo por primera vez, o permite que hagan algo por primera vez, Para llamar la atención. que gira los rostros, las cabezas de todo el mundo, se tornan los cuellos todos hacia lo que él está haciendo o lo que está ocurriendo con él, lo que la gente está haciendo para con él y cómo la gente lo está declarando rey. Y Jesús a todo esto no se menciona que ha dicho ni una sola palabra, ¿no? Tampoco se menciona que estaba haciendo ningún gesto de orgullo, de que sí, dale, suba, más duro, los quiero escuchar. Más fuerte. Más fuerte. Nada de eso, simplemente una entrada humilde en un asno y la gente, toda la gente de Jerusalén se alborota y todos tienen que ver. Unos muy, muy alegres, unos esperanzados de que este fuera el Mesías prometido, pero otros molestos e incómodos porque lo rechazaban. Pero todos tenían que tomar una postura. No había nadie neutral, o asumía una postura esperanzada de que este es el Mesías, o asume una postura de que este no puede ser y le cierra la puerta. Pero todo el mundo en ese momento en Jerusalén asumió una opinión o una postura en cuanto a Jesús. Y hoy en día, aunque creamos que hay gente neutral que han escuchado de Jesús, todo cuanto se entera acerca de la persona de Jesús hoy en día, o lo recibe como rey, o lo rechaza y lo deja fuera, pero no hay posturas neutrales en cuanto a esto, ¿no? O lo acepta o lo rechaza. Me gusta pensar también de que Jesús esperó 3 años hasta este evento.
¿sí? ¿Cuántos hay de los que comparten la palabra que lo que les interesa es, mírenme, mírenme, acá estoy con el mensaje, más suscriptores, dale like? y Jesús estuvo esperando 3 años para este evento y el evento termina siendo, o sea, en la expresión de Cristo que vamos a leer luego, termina siendo contrario a lo que muchos esperarían que sucediera, o sea, un Jesús esperando todo esto, deseoso que eso ocurriese, y él estaba viendo los corazones y estaba viendo para dónde iba a devenir este colocar a Cristo en un lugar de glorificación humana o de alabanza humana. Él pudo comprender para dónde iba todo esto porque había lo que había en el corazón, que no estaban reconociéndolo a él como Mesías, ¿sí? Estaban esperando que él se coloque como rey, que él tome el lugar, y no lo estaban viendo. Durante 3 años ya lo tuvieron ahí, lo tuvieron por las calles, lo estuvieron manifestando ese amor, y recién en este momento, con una entrada que ellos simbolizaron, la entrada de David y las profecías de Zacarías, recién ahí empezaron a vislumbrar que algo humano podía desarrollarse, y bueno, contrario a las expectativas del Hijo de Dios. Sí, a mí me llama la atención, Leandro, que tanto en esta incidencia como en otras, vemos que los mismos que gritan Hosana y que los reconocen aparentemente como Mesías, son después de los mismos que gritan crucifícale, ¿no? Y es como que cortan. Pareciera sorprendente, ¿no? Pareciera algo tan asombroso notar dos espíritus tan opuestos. Pero a Pedro le pasó, ¿no? Que Dios habló por medio de Pedro diciendo que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y minutos después estaba Jesús diciéndole a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vemos cómo el hombre puede rechazar las impresiones del Espíritu, haberlas tenido realmente, haber participado del don del cielo, pero luego endurecer el corazón y echar fuera el Espíritu. Entonces vemos que aquí a Cristo se le reconoce de forma pública como Mesías, como Rey. Sin embargo, días después, tan solo 2 o 3 días después, tenemos a Cristo siendo crucificado. Y entonces nosotros recordamos en lo que había pasado con la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Cómo lo habían querido coronar. Ahí ya lo quisieron establecer, ¿no? Sí, lo habían querido coronar, él no quiso, y es que él conocía lo que estaba en el corazón de ellos. Él no quiso, se retira, los discípulos están en la barca, tenían pensamientos tormentosos, hubo una tormenta, Cristo se aparece caminando sobre las aguas, después llegan al otro lado del mar o del lago, y la gente lo busca y le pregunta a Jesús que cómo llegó al otro lado, y siguen hablando allí con él y comienzan a hablar del pan de vida, en el capítulo 6 de Juan. Y Jesús le dice: ustedes me están buscando porque comieron el pan físico y fueron saciados, pero no lo están buscando por el pan de vida. Y entonces él está diciendo: yo soy el pan de vida, y comienza, ellos dicen: otra señal, y querían más señales, y Jesús le dice que él no es como, o sea, ellos dicen que Moisés les dio señal cuando cayó el maná, y él dice que el Padre dio el verdadero maná, y está todo ese discurso y toda esa lección de Cristo enseñándole acerca del pan de vida que descendió del cielo. Y finalmente, cuando él apela a que ellos reciban su palabra, que es comer su carne y beber su sangre, y es tener comunión con él, ellos dicen dura esta palabra, y dice que casi todos dejaron de seguirle. Y era porque la palabra de Cristo no cabía en ellos. Y es interesante ver que algo similar, 2 eventos similares, un evento de coronación casi, de reconocimiento como Mesías, sucedido por un rechazo abrupto hacia Cristo. Ahí fue que Jesús le dijo a Pedro: ustedes también me van a dejar, y él le dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos acá, en este momento de la entrada triunfal,
todo el pueblo, un gran grupo que lo quiere, que lo reconoce como Mesías, pero lamentablemente, poco después, lo crucifican, o sea, y apoyan esa crucifixión muchos de ellos, porque él no cumple con las expectativas que ellos tenían de un Mesías, ¿no? Carlos, ¿te parece si avanzamos? Dale, dale, dale. Ahí Dale. en Juan capítulo 12, verso 8 al 10, porque más o menos ya la línea está marcada, no sé cómo lo ves, Carlos, pero la línea estamos yendo para el punto de qué es esto de que Cristo sea glorificado o su entrada y cómo eso también generaba contradicciones o distintos sentimientos en la gente. En Juan 12, 8 al 10 dice, y la gente, perdón, este es del 17 al 18, o no sé si está bien escrito. Bueno, no importa. Sí. Ustedes entenderán ahí, lo buscarán. Dice, y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces ahí tenemos también gente que había venido por Jesús, porque sabía de su obra, pero también por el gran milagro que había realizado poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, con Lázaro, ¿sí? Resucitándole de los muertos, que también fue otra señal en la que Jesús, con cierta intencionalidad, entiendo yo, dejó esperar esos días para que se haga manifiesto que era su poder y no que Lázaro había estado, no sé, enfermo y se durmió y estuvo un día durmiendo y el otro día se resucitó, como también especulaban en otros casos los líderes del pueblo. En este caso habían pasado 3 días y el cuarto día había aparecido Cristo para darle vida, para resucitarle de los muertos. Y esto también estaba trayendo mucha gente, porque era atractivo el testimonio, el milagro de que ninguno podía rebatirlo, y también por pasajes que aparecen a continuación, era un problema para los líderes, porque también veían que este era un problema para su testimonio, para hablar en contra de que era Dios el que estaba hablando en él. Entonces, ¿cómo podían rebatir esta idea? Y me parece interesante pensar en esto en relación a cómo nosotros vencemos, y vencemos por la sangre de Cristo, también por el testimonio, ¿no? Que estaba pensando en Apocalipsis 12:11 mientras leía esto, y cómo también estos testimonios vivientes estaban acompañando a Cristo en la entrada, y pensaba también en aquellos que estamos acompañando a Cristo y estamos caminando con Cristo como testimonios vivos de todo esto, y que la gente también somos testimonios para el mundo de lo que está haciendo Cristo en nuestro corazón. Y me quedé pensando en eso. Perdón, Carlos. Sí, no, seguro. Vamos a seguir avanzando porque no tengo Dale. mucho más que aportar aquí. Dale. Bueno, en este sentido, había algunas citas que queríamos compartir. ¿Querés que Carlos arranque leyendo y después leemos la siguiente, o querés arrancar ahí? Dale, si quieres leer esa tú. Dale. Dice, la entrada triunfal de Cristo. Esto está, perdón, en Deseo de todas las gentes, el capítulo 64 que teníamos para la semana, página 533, párrafo 1. La entrada triunfal de Cristo, así arranca el capítulo, en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo, con poder y gloria, entre los triunfos de los ángeles y el regocijo de los santos. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo a los sacerdotes y fariseos. Desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En visión profética se le mostró a Zacarías ese día de triunfo final, y él contempló también a la condenación de aquellos que rechazaran a Cristo en su primer advenimiento. Y cita, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Cristo previó estas escenas cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella. En la ruina temporal de Jerusalén, vio la destrucción final de aquel pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. Y de este párrafo me gustaría señalar algunos aspectos, pero uno central, que la entrada triunfal de Cristo, como dice la primera línea, era una débil representación de su venida. Entonces, si nosotros queremos ver cómo es la segunda venida de Cristo, en esta historia podemos encontrar algunos ejemplos y algunos indicios de lo que se verá
Y esto es muy interesante porque es algo visible, es Cristo ingresando a la ciudad, todo ojo lo vio, toda la ciudad fue alborotada, hay algunos que salen a recibirlo, están las primicias, Lázaro de los resucitados, hay un montón de datos acá que uno podría empezar a vincular, pero de lo que menciona en este párrafo es que en visión profética se le muestra a Zacarías ese día de triunfo. ¿Y cómo se le mostró? Se le mostró que van a mirar a él, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito. Y entonces yo me quedé pensando, le decía a Carlos antes de comenzar el programa, me quedé pensando en esto de que ¿cómo esperaríamos nosotros un rey que aparezca en las nubes de los cielos y cómo realmente aparecerá? Y así como hubo problemas en el pueblo de Dios en la interpretación de la segunda venida, con respecto a cómo iba a suceder, algunos decían que nadie iba a saber dónde iba a venir, y empezaron a tener falsos conceptos proféticos sobre la primera venida, ¿por qué no pensar también en este sentido que podemos tener contradicciones y falsos conceptos con respecto a cómo será su segunda venida, ¿sí? Y cómo todas estas historias nos ayudan a entender realmente qué es lo que podemos esperar de ese evento, ¿sí? ¿Qué es lo qué es lo que va a suceder cuando Él aparezca en las nubes de los cielos? Y bueno, un poco de todo eso que ahora vamos a seguir leyendo. Sí, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que el llanto de Jesús no se debió a lo que le quedaba por delante a él pasar o lo que le iban a hacer a él, Eso no le sino dolía. que estaba llorando porque veía la ruina de Jerusalén y la ruina final. Y esto le causó mucho dolor. Así que cuando Jesús llora, incluso en la misma, la muerte de Lázaro, ¿verdad? Ya en capítulo 11 de Juan, está el famoso versículo que dice, y Jesús lloró, era llorando por la dureza de corazón, era llorando por el dolor humano ante la muerte, era llorando porque él había venido a dar vida y muchos endurecían sus corazones y no querían recibirle. Era llorando al verse imposibilitado de salvar a quienes no quieren ser salvos. Entonces, asimismo vemos aquí a Jesús llorando por un pueblo que realmente había endurecido tanto su corazón al punto que lo crucificaron, ¿no? No, y por el otro lado, el pueblo llorando en un momento que vemos en la historia, no lo estaba haciendo, pero en el momento que se cumple el antitipo en la segunda venida, sí lo harán. Y lo harán de forma tardía y lo harán mirando, dice, a quien traspasaron. O sea, vamos a caer en cuenta de esta cruz invisible en el peor momento. O sea, quienes vean esto lo van a entender en el momento final, entendiendo que es recién allí que van a comprender que Cristo lo que vino a hacer es a darnos vida constantemente y que el tener vida nosotros es porque estamos constantemente haciéndolo sufrir a Él, ¿no? O sea, que nosotros podamos tener vida en nuestra desobediencia, en nuestras tradiciones, es porque alguien está ocupando nuestro lugar hoy, en este día. Y qué triste pensar de que recién en ese momento el mundo entero se va a dar cuenta de ese tremendo amor. Perdón que terminé con esa reflexión tan triste, Carlos, No, pero me quedé, no, tranquilo, seguimos. Vamos con la otra. Ahí está. Aquí dice, esto es del deseado a toda la gente, también del mismo capítulo, página 533, párrafo 4, dice, pero la serena voz de Jesús acalló por un momento la muchedumbre clamorosa al declarar que no había venido para establecer un reino temporal. Pronto iba a ascender a su Padre y sus acusadores no le verían más hasta que volviese en gloria. Entonces, pero demasiado tarde para salvarse, le reconocerían. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús con tristeza y singular poder. Los oficiales romanos callaron subyugados. Su corazón, aunque ajeno a la influencia divina, se conmovió como nunca se había conmovido. En el rostro sereno y solemne de Jesús vieron amor, benevolencia y dignidad. Sintieron una simpatía que no podían comprender. En vez de arrestar a Jesús, se inclinaron a tributarle homenaje. Tremendo, ¿no? Tremendo este párrafo. Lo más que me llama la atención, o sea, hay muchos puntos interesantes de este párrafo. Parte de esos puntos los hablamos ya discutiendo la cita anterior, pero me llama mucho la atención cómo
hasta los oficiales romanos paganos. O sea, estamos hablando de personas que tienen poco conocimiento del Dios creador, del Dios verdadero, reconocen serenidad, solemnidad en Jesús, ven su amor, ven su benevolencia, ven dignidad, ven su gloria, ven el carácter de Dios, y al ver la gloria de Dios sienten una simpatía que ellos mismos no podían comprender. Esto me acuerda a aquellos que en el capítulo 7 de Juan, oficiales del templo fueron enviados a arrestar a Jesús y volvieron diciendo: jamás hombre alguno habló como este. Y la sierva del Señor dice que cuando ellos lo escucharon y escucharon sus palabras, le amaron. Es tremendo, y volvieron tocados por ese amor. Dice que ellos sintieron una simpatía por Jesús aquí que no pudieron comprender y que se inclinaron a tributarle homenaje. Tremendo. Eso me hace pensar en aquellos que en el último momento, o sea, con un trasfondo para nada cristiano, nunca prestaron atención a las escrituras, se criaron tal vez en una religión totalmente distinta al cristianismo, y de repente en la hora undécima escuchan el mensaje, ven el testimonio, se les presenta Jesús delante de ellos, ¿verdad? En el Evangelio, y lo aceptan y caen e inclinan sus rodillas, ¿verdad? Se inclinan y lo reconocen como su Rey y su Señor. Me gusta pensar en eso, Carlos, y me gusta pensar en que hay una oportunidad todavía. La cita dice que puede ser demasiado tarde para salvarse, pero en ese momento lo van a reconocer. Pero ¿por qué no pensar que la gran diferencia, o sea, lo que hizo la diferencia acá en esta cita, fue reconocer su carácter? En el reconocer cómo era Jesús, hizo la diferencia. No porque estaba sentado en un pollino o por la gente dando cantos de victoria para... Él no había venido para establecer un reino temporal, pero quienes no estaban dentro del pueblo de Israel encontraron en Jesús al Mesías y no lo arrestaron. O sea, yo realmente... ¿Qué decirte, Carlos? Porque uno a veces tiene mucho tiempo de lectura de la Escritura, pero te pasan las cosas por adelante. Y es porque uno tiene en la cabeza todavía un montón de conceptos contrarios a cómo es Cristo, a cómo es su carácter, a cómo es su reino. Y cuando uno empieza a meterse en qué es el reino que quería establecer Jesús, empieza a darse cuenta para dónde va la cosa y por qué Jesús hizo y por qué Jesús lloró y por qué Jesús sentía esa simpatía y ese amor por aquellos que estaban en un momento clamándolo y después atacándolo. Bueno, ya vamos viendo para dónde va la cita, Carlos, y pienso que como sigue, página 542, nos va a hablar también, este es el capítulo 65, y ya estamos casi al final de la historia de la escuela sabática, pero me gustaba tocar esto porque estaba conectado con lo anterior. Dice: después de un rato, después de que Jesús limpió el templo, lo purificó, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo. Cuando el pánico hubo pasado, los sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. ¿Sí? Y dice la cita: esperaba que tomara el trono de David. Este era el pensamiento de aquellos que estaban temerosos de la obra de Cristo. Volviendo quedamente al templo, despacito, oyeron las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Al entrar quedaron estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oído a los sordos y a los tullidos saltando de gozo. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho. Qué linda escena. Mientras él enseñaba a la gente. Ahora con alegres voces los niños pregonaban sus alabanzas, repetían los hosanas del día anterior y agitaban triunfantemente palmas ante el Salvador. En el templo repercutían repetidas veces sus aclamaciones. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Hosana, el hijo de David. Y acá vemos que había quienes estaban, por lo menos a mi humilde manera de ver, estaban entendiendo para qué vino Cristo. ¿Cuál era ese reino que quería establecer?
quería hacer el bien, quería edificar, quería sanar, dar vista, oído, que es lo mismo que encontramos en Lucas 4 cuando inicia su ministerio, ¿sí? Y él cita las palabras del profeta Isaías, al decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas, para... Era esa la misión, esa era su tarea. Él bien establece el reino, él, como ya dijiste, él ya era rey, y el establecer el reino era presentar, obviamente, presentar los principios del carácter de Dios, presentar los principios del carácter del reino de su Padre, que era hacer el bien, que era ayudar, que era sanar, e iba contrario a lo que estaban esperando los sacerdotes, ¿no? Esperaban que tome el trono de David, y él ya lo tenía. Él ya lo tenía ese trono, al presentar y al conducir a los hijos al deseo del Padre, de que tengan salvación. Sí, lo resume bien el libro de Hechos cuando dice que él anduvo haciendo bienes Bien. y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿no? Eso resume su interacción con todos los enfermos, con todos los dolientes, y vemos que esto apela a no solamente a la sanidad física que estas personas recibieron, sino que las mismas palabras de Jesús, cuando habla de dar libertad a los cautivos, está hablando de la cárcel espiritual, ¿no? Y está hablando de una obra espiritual que también vino a hacer, y la libertad que el hombre recibe cuando realmente ve en Cristo la verdad acerca de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cristo es la verdad del Padre, Cristo es la revelación del Padre, y esa revelación liberta. Y esto fue parte de lo que Cristo hizo en toda esta escena maravillosa, hermosa, que dejó estupefacto a aquellos que habían huido de su presencia cuando purificó el templo. Pero ahora fíjate, Carlos, la siguiente escena, te pido para que la puedas leer. Sí, la leemos. Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner coto a esas demostraciones. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey, y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria, y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habrían pregonado las alabanzas del Salvador. Tremenda, tremenda. Es pensar un poco en eso, ¿no? Como el liderazgo estaba rehusando proclamar su gloria. Y hoy, ¿cómo nos estamos encontrando respecto a la misma evidencia del carácter de Dios? ¿Cómo nos estamos encontrando? ¿Lo estamos aceptando las evidencias de Él como Mesías, como Cristo, como Salvador, al entender de que es bueno, de que lo único que estuvo haciendo es bien? Y aunque nosotros no lo proclamemos, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que ser los defensores de la verdad y tenemos que presionar a la gente para que crea de esta manera, aunque no lo hagamos y estemos en contra, los niños lo van a hacer. Sabemos muy bien que en la profecía, no sé, pienso siglo XIX, por hacerme alguna idea, en Francia, este predicador que hablaba de la venida de Cristo en 1840, y que como no lo dejaron hablar a él le fue a predicar a los niños, y los niños después le predicaban a los padres, y después cuando hubo problemas, los niños terminaron predicando. Y sabemos también que, creo que lo vimos 2 o 3 lecciones atrás, los niños van a tener un papel fundamental en el tiempo del fin. Cuando a vos, Carlos, y a mí no me dejen, los niños van a estar hablando. Ellos van a llevar la voz. Y si a ellos no se les dejara, las mismas columnas, la misma naturaleza, todo va a hablar acerca de esto. No va a haber nadie que no tenga evidencias con respecto a nuestro Dios, a nuestro Padre. Esto me pareció impresionante. Se iba a dar. Es como, no temas, estate tranquilo. Ajá. Bueno, Carlos, ¿querés que avancemos? Sí, seguro. Vamos a la siguiente. En este punto, nos gustaría hablar un poquito acerca del tiempo de tu visitación o lo que toca a tu paz, como dice Lucas 19, 41 al 43. Dice, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh,
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Reconocemos que ahí hasta el versículo 44, ¿verdad? Pero está tremendo, ¿no? No sé qué te A mí, imaginas, no sé cómo te imaginas esta escena. bueno, yo tenía una idea, por lo menos constante, porque cuando uno inicia la lectura del conflicto de los siglos, arranca con esta frase, con esta Uh-huh. cita. Y al estudiar las profecías, con otra mirada, con otros ojos, será lo que toca a tu paz, pero después se te viene el lío, el problema, ¿no? Aprovecha ahora, aprovecha este momento, no te estás dando cuenta de que estás viviendo buenos momentos. Y lo que no me está dando cuenta es de dónde provenía esa paz. O sea, siempre leía lo que toca a tu paz, pero lo que no me estaba dando cuenta a la hora de ver esto, así como a ellos, lo que estaba encubierto a mis ojos, como al pueblo judío, es que Cristo era su paz. En Cristo ellos tenían salvación. Mientras estaba allí, ellos tenían tranquilidad. Y es lo que hoy constantemente no puedo ver, salvo que Cristo me lo revele por medio de su Espíritu en mi corazón. Eh, y yo veo que es la constante sensación de Jesús al mirar hoy Argentina, Puerto Rico, al mirar las ciudades del mundo. Él está viendo esto y está llorando porque no se dan cuenta de que esta tensa calma que estamos viendo, esta paz, se debe a que Cristo está intercediendo por nosotros, pero van a venir días donde por el constante rechazo nuestro, eso no va a estar. Y va a ser un problema, como dice al final de todo, por cuanto no conocimos el tiempo de tu visitación. Y este es el segundo punto, que no sé si lo querés comentar un poco a vuelo de pájaro, Carlos, pero me parece muy interesante. Yo me quedé muy... Me gustó mucho el tema que compartió hace tiempo el hermano Daniel con respecto a la visitación de Dios y me cambió mi manera de pensar respecto a qué es esto de que Dios nos visite, que Jesús venga y nos visite. Uh-huh. No, definitivamente una escena que es muy reveladora acerca del corazón de Cristo. Y lo primero que veo es que está llorando. Y lo que está diciendo, no lo está diciendo fríamente, no lo está diciendo llorando mientras llora. Y pocas veces nos imaginamos a Jesús hablando, entrecortando su voz con por el llanto que está experimentando. Y, y él está hablándole a la ciudad, le está hablando al pueblo, le está hablando a la gente. Y a ellos les está hablando también al fin del mundo, ¿no? Porque la destrucción de Jerusalén es un tipo de la destrucción final. Y lo que dice es, si tú conocieses ahora, si te dieras cuenta, por lo menos hoy te dieras cuenta, al menos hoy, lo que toca a tu paz. Es decir, qué es lo que te provee paz, qué es lo que te mantiene con paz, qué es lo que produce tu paz. No te das cuenta que lo que realmente produce paz no lo estás viendo, no lo ves. Hay algo invisible ocurriendo que tú no te das cuenta. Porque llegará un momento que vendrán enemigos sobre ti, de todos lados tendrás apretura, ¿verdad? Te harán estrecho, te pondrán en estrecho, te derribarán a tierra, a ti, a tus hijos, y comienza a escribir todo eso, y luego termina explicando por qué. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Fuiste visitado y como no te diste cuenta lo que tocaba a tu paz, no te diste cuenta lo que producía tu paz, que era esa visitación que estaban recibiendo, entonces pues su casa es dejada desierta. Haciendo ahora conexión con los versos de Mateo, donde Jesús también con Mateo dolor dice, 23. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿Cuántas veces? cuántas veces quise, como una gallina, proteger sus polluelos, ¿verdad? Tenerte en mi protección, pero no quisiste, no me dejaste. Por lo tanto, tu casa es dejada desierta. Es decir, la presencia de Cristo se iría. Esa visitación que él vino a hacer como una gallina para proteger, que es lo que toca a su paz,
no fue querida, no fue bien recibida, se crucificó aquel que los podía proteger y los podía defender, aquel que les decía no temas, ¿verdad? Constantemente, a ese se le quitó la vida y, y recibieron esa visitación antes de recibir la visitación de su maldad, eh, porque la visitación de la maldad siempre es precedida por una visitación de protección, una última apelación para que no se rechace aquel que puede proteger y salvar. Pero cuando esa último intento de Dios por medio de Cristo de proteger y salvar es rechazado, entonces no queda más remedio que dejar la casa desierta, y lo que ocurre es Las consecuencias las consecuencias de dejar a Cristo fuera, ¿no? De echarlo fuera. Imagínense un día a un padre o una madre dejar a sus hijos sin su protección. ¿Qué pasaría ese día? ¿Qué harían chicos de 8, 10 años, 5 años sin el cuidado de los padres? ¿Qué sería de ellos? Bueno, esa locura que uno pensaría, bueno, no, pueden aguantar unas horas, un día sin comer y después. O sea, y nosotros de nuestro Padre Celestial, ¿cuánto podemos estar sin su presencia? Es eso lo que nos está planteando. Ustedes no están dándose cuenta que tienen a su papá con ustedes, pero el día que no esté, ¿qué va a pasar? Ustedes lo están rechazando. Bueno, en este sentido, había algunas citas que nos gustaría compartir con ustedes y que tienen que ver con este límite a la gracia, que algunos lo pueden ver como, bueno, Dios ahí en su posición arbitraria le dice hasta acá, ¿no? No importa lo que ustedes quieran seguir buscándome, hasta acá, porque yo ya me cansé de... Eso es una manera una lectura que uno puede tener al leer este límite de la misericordia. Pero veamos qué dice la sierva de Dios en Deseo a todas las gentes, página 537, con respecto a este límite de la gracia, ¿sí? No sé si, Carlos, querés leer la primera cita o toda esta página. Sí, lo leemos. Durante más de 1000 años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios y atraído sus juicios. Había rechazado sus amonestaciones y muerto a sus profetas. Los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa de esa generación estribaba en que habían rechazado las misericordias y amonestaciones de que fuera objeto. La gente que vivía en el tiempo de Cristo estaba cerrando sobre sí los hierros que la nación había estado forjando durante siglos. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones. Me llama mucho la atención. Sí, no, me llama mucho la atención cómo esta cita habla de no solamente de la paciencia de Dios y cómo por años puede estar suplicando ser despreciada y rechazada, pero luego declara que hay un fin para la misericordia, pero la misericordia de Dios es para siempre, dice la palabra de Dios. Entonces, Salmo 107:1. Exactamente. Entonces, vemos cómo se explica la misma cita diciendo cómo es que la misericordia llega a un fin. El corazón se endurece de tal forma que cesa de responder al Espíritu de Dios. Es decir, ya el corazón llegó un momento en que se endureció tanto que simplemente no importa cuánto Dios más le hable, el corazón ya está tan duro que deja de responder, ya no responde nada a la voz del Espíritu, que ya sería una pérdida de tiempo, podríamos decir, ya sería el violentar la propia libertad de esa persona que está eligiendo no escuchar más, el seguir insistiendo. Así que vemos cómo es el hombre endureciendo su corazón quien le pone límite a la misericordia de Dios. Es muy fuerte eso. Pasamos me gustó mucho esta cita y creo que la has desarrollado por completo, así que si te parece, vemos la siguiente, pues son concretas, no hay mucha vuelta acá. El límite lo pone el hombre, no lo pone Dios, y eso es impresionante. Y la siguiente que está en Deseo a toda la gente es la anterior, esta era 537, 538, esta es 539,
Dice, Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del Monte de las Olivas y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Así concluye el capítulo 64, ¿sí? Oh escarnecedor de su amor, así nos habla. Él se dirige hoy a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas, no las derramó, está derramando amargas lágrimas por ti, que no las tienes para ti mismo. Wow. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. ¿Qué es lo que destruyó a los fariseos? Aquella fatal dureza de corazón. Y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de la luz divina, enternece y subyuga el alma o la confirma en una impenitencia sin esperanza. Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente, pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también sucederá con toda alma que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara, te perdiste, oh Israel. Y oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Y esta cita como que viene a explicar un poco también la anterior, ¿sí? Pero apunta ya no al pueblo judío, ya no apunta a Israel de aquel tiempo. Nos lo trae a este tiempo. Y nos habla directamente a vos y a mí en esta hora para que tomemos una decisión, para que conozcamos hoy, como decía Carlos, en este día, lo que toca a nuestra paz, a ver, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué hoy estamos tranquilos? ¿Por qué hoy pudimos estar disfrutando un sábado, prender la tele o poner las redes para ver YouTube y ver este programa? ¿Por qué? ¿Por qué es que sucede todo esto? ¿Es algo natural? ¿Es algo cotidiano? ¿O entendemos que esto es un milagro que viene del Padre por medio de su Hijo y que Él derrama sus lágrimas, que Él está siendo traspasado para que tengamos vida? ¿Qué es lo que está destruyendo hoy, lo que destruyó a los fariseos y lo que sigue destruyendo hoy a cada una de las personas? La fatal dureza de corazón. Porque al final dice el pasaje, el Señor declara, te perdiste, oh Israel. No dice, te hice perder. Es la decisión de Israel. Y después dice, yo traigo un mal sobre este pueblo. ¿Cuál es el mal? El fruto de sus pensamientos. Ese es el mal que viene sobre nosotros. No es algo que el Señor quiere traer sobre nosotros, ni que tiene deseos, pero nos da la libertad de elegir y Él nos entrega al fruto de lo que nosotros buscamos. En este caso, la fatal dureza de corazón. Y me gusta como un llamado, sé que no es el final de toda la cita, pero como un llamado a hoy buscar al Señor, hoy si teníamos endurecido el corazón, a dejar de... a dar lugar a la voz de Cristo que está hablando en nuestros corazones en esta hora. Yo por lo menos así lo estoy viendo en este mismo momento. Él hablándome en mi corazón. Quiero que entiendas que en mí vas a tener vida. No me sigas rechazando. Poné todas tus cargas sobre mí. Y bueno, Carlos, no sé cómo te impactó. Solamente algo porque, o sea, lo mismo que menciona es lo que veía. Solamente quiero añadir que me llama la atención cómo se hace el énfasis que el fruto de sus pensamientos, no el mal que Dios trae sobre él, sobre el pueblo, el fruto de los pensamientos del pueblo, no los pensamientos de Dios. Apela a los pensamientos del pueblo, porque los pensamientos de Dios no son malos, son buenos. Él no tiene malos pensamientos, sus pensamientos son de paz, y por eso él quiere proteger, porque sus pensamientos son de paz. Pero el fruto de los pensamientos, cuando el hombre elige otra cosa, al rechazar las palabras y aborrecer su ley, el hombre está eligiendo pensamientos contrarios a la ley, es decir, pensamientos pecaminosos, y esos pensamientos pecaminosos dan frutos, y ese fruto te destruye, exactamente. La maldad matará al mal. La concupiscencia, una vez da luz el pecado siendo cumplido engendra muerte.
Y veamos esto de forma aún más clara en el conflicto de los siglos, página 33. Carlos, te voy a pedir si Sí, nos acompañas con esa cita. sí, leemos. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No tengo mucho que aportar aquí, está clarísimo, ¿no? Más claro agua, ¿no? Es así. O sea, es lo mismo que mencionamos antes, pero ahora desde el punto de vista de lo que aparece en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Es decir, no fue algo que envió Dios, ¿sí? Y podemos ir ahondando en este concepto. Creo que en el siguiente párrafo vamos a verlo, pero algo que señalar, esta es la manera en que el gran engañador procura ocultar su propia obra, ¿sí? Esto en el pasado. Si leemos el conflicto de los siglos, el capítulo 37, el conflicto la crisis inminente, estamos hablando ya de futuro, pero es el mismo concepto, ¿no? Y cómo ellos también, por rechazar el amor y la misericordia de Dios, le hicieron retirar su protección. Ahí está el límite de la misericordia. Y es ahí donde Satanás puede regirlos como quiere, ¿sí? Conflicto de los siglos, el mismo capítulo, página 34, ese siguiente párrafo dice: no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Por eso él estaba llorando, porque no lo veían. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Sí, paréntesis, ¿no? De las personas más buenas y también de los desobedientes e ingratos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿sí? Sobre todos. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, que ya vimos que los límites los pone el hombre, ¿sí? Le dice hasta acá, y Dios dice, bueno, ya no quiero escuchar más, no tiene sentido seguir insistiéndote, seguir forzando tu conciencia. Ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma, y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán innegable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. Y acá nuevamente, como dijo Carlos, no hay mucho más que decir porque está bastante claro en lo que acabamos de leer, ¿sí? Lo que agrega esta cita a la anterior es que cómo es sostenido, no solamente en el tiempo pasado, los judíos en Jerusalén en el año 70, cómo fueron sostenidos durante toda la época, sino también ahora nos lleva hasta este tiempo, ¿sí? Las ciudades, nos habla de las personas, nos habla de los desobedientes ingratos, nos habla también de cómo es que vivimos, cómo es que tenemos protección, nos habla también de cuál es la actitud de Dios, que no es la de ser un verdugo, sino de que lo que termina haciendo es abandonar a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan lo que sembraron en sus propias manos, ¿sí? Sus frutos.
Y lo que hace el Espíritu de Dios es apartarse del pecador. No fuerza la conciencia, no nos fuerza a aceptar su misericordia y su amor. Si nosotros queremos ir ese camino, es lo que vamos a recibir, ¿sí? Lamentablemente el enemigo nos ha engañado a tal punto de creer que es Dios el que termina realizando eso, y como vimos en la cita anterior, es parte de su plan. Pero vemos acá un poco develando, como en el libro de Job, el trasfondo, el entretelón del conflicto cósmico, ver un poco cuál es el papel de Dios, cuál es su lugar, que es siempre dar vida, que es siempre proteger, y también entender que en ese mismo sentido está nuestra libertad y nuestro libre albedrío, y está la voluntad de Dios de aceptar cuáles son las decisiones que nosotros hayamos aceptado. Sí, a mí me llama la atención cómo termina la cita. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de lo inevitable que es el castigo que atraen sobre sí los culpables. O sea, no hay un testimonio más decisivo en la historia de este mundo. No lo hay. No hay un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado. O sea, no hay otro testimonio que demuestre que Dios aborrece más el pecado que este. ¿Y qué hizo Dios en esta ocasión? Los dejó. Entonces, porque podríamos pensar que hay otras ocasiones que hay otras situaciones en las que son peores, y por lo tanto Dios interviene él activamente para propinar la destrucción, pero aquí nos dice que nunca asume esa actitud de un verdugo para con el pecador que ejecuta la sentencia, ¿verdad? Un verdugo que ejecuta la sentencia contra el pecador, sino que abandona su propia suerte, y luego nos termina diciendo que nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado. Y ese testimonio decisivo fue Dios dejarlos desprotegidos, porque ellos rechazaron su protección. Carlos, estamos por la recta final de la lección, y lo que nos tocaría ahora, la tercera parte, por lo menos de cómo hemos organizado la escuela sabática, tiene que ver con la segunda limpieza del templo, que un poquito ya estuvimos leyendo en alguna cita. Sí, leemos aquí en Mateo 21 del 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, le indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? A mí me llama la atención aquí el siguiente punto. Dice que Jesús entró al templo, echó fuera los que vendían y los que compraban, trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Les da unas palabras y le dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. El siguiente versículo, justo el siguiente versículo dice: entonces vinieron al ciego y cojo en el templo y lo sanó. O sea, unos se van corriendo, huyendo del rostro de aquel que estaba allí parado con una dignidad divina, y otros se sienten atraídos a él, ciegos, cojos, enfermos. Llegan a donde Jesús. Niños llegan allí, como vimos en las citas que ya leímos. Parte de los que lo aclamaban eran niños, cuando le piden a Jesús: oye lo que estos dicen. Y Jesús le apela a la profecía de lo que decía que ocurriría, ¿no? Que aún de verdad, que de la boca de los niños y de los que amaban se perfeccionaría la alabanza. Y Jesús le añade lo que ya nosotros leímos, que si ellos no hablaban, o sea, no abren sus bocas para alabar, dice que las columnas del templo, las piedras del templo lo harían, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, a pesar de que Cristo manifiesta una aparente, a los ojos de los que huyeron, una aparente severidad, otros se sienten en la total confianza de acercarse a él. Es decir, Carlos, lo hizo de tal manera que resultó atractivo para ciegos, cojos y niños. Lo hizo, digo, así como vos mencionaste que él lloró y que muchas veces nosotros
leemos y no nos damos cuenta o no percibimos que lo dijo entre lágrimas, en este caso trastornó las mesas y las sillas de tal manera que fue atractivo para que ciegos, cojos, enfermos y niños con dificultad se acercaran para buscar de su amor, de su misericordia. Digo, qué Ujú. diferente está Sí, sí, en la manera que lo totalmente, leemos. totalmente. Y tenemos que interpretar Digo, estos porque a un loco, textos. porque digo, a un loco que empiece, ay, tira todo. Yo por lo menos diría, bueno, espero que se Es que, calme, aparezco después. sí, ¿no? Y por alguna razón lo imaginamos como nosotros lo hacemos a Jesús como uno de nosotros y pensamos que cuando trastornó la mesa o las volcó, eh, lo hizo con violencia. Mm. Pero la Biblia nos dice que él jamás hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Él no hizo violencia y aun cuando hizo esto, no lo hizo con violencia, no lo hizo Esto está en Isaías violenta. 53, ¿no? Isaías Isaías 53. 53, sí. Y, y tenemos que entender que nada de lo que Jesús hizo alguna vez lo hizo con violencia. Pero yo no sé por qué nos imaginamos un Jesús vuelto loco, restrayando la silla y las mesas. Nos lo imaginamos así. Y Porque aun así nos cuando le... gustaría, es el espíritu de rebelión que está dentro nuestro. Que Sí, cuando sí, algo no va bien en la casa, nos golpeamos las cosas. Que cuando no va en la iglesia, nos levantamos exactamente. del púlpito y hablamos. Pero vemos que aún en las citas que vamos a considerar del espíritu de profecía, posiblemente una, vamos a ver que nos describe una escena como donde no hay violencia por ningún lugar. No sé si la quieres leer. Dice, por favor, desea a toda la gente, es página 541, párrafo 3. De nuevo, la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles, miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como el gentío lo permitía. Exceptuando a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Ordenó con autoridad: quitad de aquí esto. Así que no dice que estaba gritando como loco, dice que habló con autoridad. No es lo mismo hablar con autoridad que, que demandar las cosas a gritos, ¿no? Este, y, y Hasta habla de vemos profundo que silencio. a un profundo silencio, la gente o sea, no tenían palabras, estaban asombrados, simplemente con una mirada quedaron asombrados. Este, dice que la divinidad fulguraba a través de la humanidad y que ¿verdad? Les parecía como, dice que parecía su rostro como fuego consumidor para muchos, ¿no? Me acuerdo de aquella cita de que está al final del conflicto, el fin del conflicto, el último capítulo, donde dice que, que para muchos eso es como un fuego consumidor, con un fuego consumidor, esa mirada. También lo dice en Deseado a toda la gente, cuando habla acerca um, creo que el capítulo consumado es, donde habla acerca de lo que ocurrirá, ¿verdad? Con aquellos que rechazan a Cristo en la segunda venida. Dice que para ellos eh, el rostro de aquel que es amor, para ellos es como un fuego consumidor. Entonces, no es que Jesús tiene dos rostros, no es que Jesús de aquí para acá mira a uno y de aquí para acá mira a los otros y le vira la cara a uno y a otro se las deja sonrientes. Para nada. Están viendo la misma escena, simplemente que para unos parece fuego consumidor, para otros no, para otros se sienten atraídos
Y eso en sintonía con lo que hemos leído de que Jesús lo hizo de tal forma que unos huyeron sintiéndose condenados y otros se acercaron, tuvieron la confianza, los enfermos, los niños, tuvieron la confianza de acercarse a Él para recibir bendición. Y si te parece, ahí vemos la siguiente cita, Carlos. Deseo a toda la gente, es página 542. ¿Querés que la lea, Carlos, y así Sí, la por favor. comentás? Dale, Dice, no, dale. tres años antes, los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia, arreando su ganado. A mí, a mí me llama la atención rápido así, solamente un dato que no está aquí, pero lo añado, y es que aquí dice, ¿verdad?, que estaban más aterrados ahora que la primera vez que los sacó del templo, la primera vez que purificó el templo, la primera purificación del templo que se encuentra en Juan capítulo 2. Pero aquí dice que ahora estaban más aterrados que entonces. Pues su Entonces, dignidad fulguró de una manera distinta también, sí, ¿no? y es bien interesante que en la primera purificación del templo, Jesús se había hecho un azote o un látigo, ¿verdad?, con unas cuerdas. Aquí no la tenía, aquí no lo tenía y tuvieron más temor que cuando tuvo el azote, el fuete o el azote que se hizo con cuerdas. Entonces, ¿qué era lo que los aterraba? Los aterraba la divinidad que fulguraba en su humanidad. Les aterraba la gloria de Dios, les aterraba su carácter, les aterraba el rostro que revelaba su carácter. Que fue lo que Y, después le van a discutir, ¿verdad? Cuando ellos entran y piensan que iba a tomar el trono de David y termina manifestando justamente lo contrario de lo que humanamente hubiesen pensado, ¿no? Era el momento de él establecerse y sin embargo estaba haciendo el bien. uh-huh. Y es ese, ¿no? Cuando la palabra dice que su gloria es como fuego consumidor, y la gloria de él es su bondad, digo, y no hubo otro momento, estaba pensando en la cita anterior, perdón Carlos, pero en esta cita que dice, la divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado, pensando un poco de cuál es la gloria de Dios, que es su bondad, entonces él manifestó una gloria que nunca antes había manifestado, y la gloria de Dios es su bondad, o sea, manifestó una bondad como nunca antes la había manifestado, y que esa bondad en su rostro parecía fuego consumidor, y que lo único que vieron en él fue un hombre humilde, o sea, una persona que quería hacer el bien, que quería ayudar. Como lo que a nosotros no... O sea, a la hora de querer imponer algo, lo hacemos con violencia para sujetar a los demás, forzando conciencia. Y sin embargo, la perspectiva que nos plantea Cristo en esta historia es que haciendo todo lo contrario, como bien dijiste, fueron más aterrados que entonces. Y ellos fueron más aterrados y cojos, ciegos, niños, enfermos, fueron más atraídos a él y estaban más deseosos de acercarse a él. Pensaba un poco también de qué hace qué es lo que hacemos nosotros que hace que sea atractivo el cristianismo, que lo hagamos atractivo a Cristo. Estaba pensando en ese sentido, ¿no? Cómo muchas veces nuestra vida no condice con esto y la gente se aterra más por nuestro estilo de vida que por la manifestación de la gloria de Dios. Y qué lindo poder entender de que al ver estas historias, al ver al Señor, ahora ya sin ese velo, uno es transformado de gloria en gloria. Y uno empieza a entender ahora cómo es en realidad las cosas, cómo es que realmente ocurrieron estas historias para no repetir errores del pasado, no repetir estas ideas que uno tiene de un Jesús violento, un Jesús que andaba sacudiendo, tirando mesas y que algunos, no sé, la verdad que ahora, viéndolo de vuelta, Carlos, no entiendo cómo es que podrían haberse acercado de otra manera si no estaba manifestando
la bondad de Dios. Yo ahora no lo puedo ver de otra manera. Perdón, porque por ahí me están también cayendo algunas cosas viendo esta historia y es como raro, es difícil. Sí. ¿Cómo alguien puede sentirse atraído? Sí, nos preguntamos, ¿trató Jesús de intimidar a la gente en el templo para que hicieran lo que él quería o simplemente reveló la gloria de Dios en aquel lugar? Y me llama también mucho la atención, o sea, mencionaste lo de las mesas nuevamente, sí dice que las trastornó, que las volcó, pero es que tú puedes volcar y virar una mesa sin tener que hacer violencia. Porque yo puedo tomar cualquier objeto y lo puedo mover con violencia o sin violencia, pero igual lo puedo mover. Pero ¿por qué insistimos en imaginarlo con violencia? Es porque nuestra mente es violenta, ¿no? Totalmente. Y nos cuesta verlo de otra forma. Pero me parece que hemos visto que tanto en la entrada triunfal como en la limpieza del templo, lo que hizo que algunos reconocieran su divinidad, reconocieran su título de rey, su realeza, ¿verdad? Su verdadera realeza, fue la revelación de su carácter. Vimos a los gentiles, a los romanos, allí postrados, reconociéndolo y sintiéndose atraídos hacia Jesús. Y vemos también en el templo a los enfermos, los niños, los necesitados, que fueron a donde él y se sintieron atraídos a él, tanto así que cuando volvieron los que se sintieron avergonzados de haber huido nuevamente del templo, cuando decidieron regresar, encontraron una escena preciosa, pero ellos no toleraban la escena hermosa. Una escena preciosa que en cualquier dibujo, en cualquier video, en cualquier película nos parecería hermosa, pero para ellos fue algo horrible. Y así mismo fue con lo que ocurrió en el templo unos minutos antes, ¿no? Unos lo vieron horrible y otros se sintieron atraídos. Y así mismo nosotros podemos pensar que nos sentimos atraídos ante esa escena de Jesús en el templo con todos los enfermos sanados, alabando el nombre de Dios, los niños recostados de su pecho, dormidos en su regazo. Una escena hermosa, hermosa. Y aún así, cuando nuestro corazón está endurecido, esa escena nos puede parecer algo terrible. Tanto así que no queramos que continúe como pasó con los líderes religiosos. ¿Qué contraste me pusiste ahora enfrente, Carlos? Y qué contraste nos colocaste ahora. Porque al poder considerar estas historias, uno piensa qué es lo que me llama la atención y en algún momento de la vida alguno nos puede haber atraído el Cristo violento, el Cristo tirando mesas, el Cristo con el látigo, golpeando al mundo, cuando no estaba nada de eso ahí puesto. Y que solamente una revelación de su gloria, una revelación de su carácter, hace que la vida tenga sentido, que ahora todo tenga otro color y que nos parezca lindo, atractivo, todo lo contrario, ¿no? Los momentos donde él estaba haciendo el bien y estaba sanando. Y también pensaba en cuanto a que, porque mencionaste varios momentos, y de que él está llorando, y que sigue también sufriendo por no tomar una decisión, por no aceptar esta revelación de su carácter, esta revelación de su amor, que es la que hoy nos mantiene con vida, que es su nombre, que es su carácter, lo que hoy nos permite que tengamos paz y que su deseo es que podamos descubrir. Y él nos está dando vida para eso, para poder acercarnos a él, para que palpando podamos hallarle. Ese es el deseo de él y si hay algo por lo cual dice que él retarda su venida, ¿sí? Es porque es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy no se están cumpliendo las profecías y no se está desarrollando los eventos proféticos, es porque él está reteniendo la mano para que vos y yo tengamos una oportunidad más para conocerle. Y el día es hoy, ¿sí? Ojalá hoy podamos aprovechar este momento para encontrar, sobre todo hoy, en este comienzo de sábado y este comienzo de novilunio, que es un momento donde nuestro Padre derrama con mayor abundancia, porque era un momento donde se hacían más sacrificios, donde se manifestaba que teníamos una mayor abundancia, una mayor provisión de lo que está haciendo Cristo. Podamos hoy aprovecharla
para poder recibir esa bendición, para tener estos vasos limpios, para recibir el espíritu de su Hijo. Así que bueno, ese es mi deseo, Carlos, en esta hora. Sí, no le añado nada a esa apelación final que hiciste. Solamente les queremos recordar a nuestra audiencia, ¿verdad? Que permanezcan conectados en el canal de TDR, ¿verdad? Un momentito. Sí, para la próxima transmisión. Así que, nada, Leandro, ¿te parece que tengo la palabra de oración final? Sí. Acá listo para continuar. Okay, oramos. Dios del cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, oh Dios, amén, nuestro y Padre nuestro, y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos porque tú tuviste a bien enviar a tu Hijo para que éste te revelara tal como eres, Padre. Y gracias porque no nos dejaste en el olvido, no nos dejaste en la oscuridad, sino que enviaste la luz de Cristo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tu amor encontramos paz y reconocemos aquello que toca nuestra paz. Ayúdanos a responder a tu espíritu en nuestros corazones allí, clamando y pidiendo que dejemos entrar a Cristo, que así nosotros podamos responder positivamente y dejemos entrar a Cristo y tener Él con nosotros y nosotros con Él. Te pedimos, oh Dios, que continúes bendiciéndonos en esta hora, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se conectan, Señor. Bendice a todos tus hijos, Señor. En tus manos amén, queremos estar y queremos seguir aprendiendo de ti por medio de Cristo y de tu palabra. Es en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús que oramos. Amén. 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 Muy bien, será hasta, en cuanto a la lección, será hasta la próxima, pero en cuanto a transmisiones, en un ratito. Un abrazo, Carlos. Un abrazo grande para todos. Que Dios les bendiga.